estimados alumnos, estimadas alumnas, como hemos quedado, vamos a hacer una breve introducción a Aristóteles hoy día para que puedan ustedes leer el libro tercero de la política para la próxima semana. Como sabemos, Aristóteles fue discípulo de Platón, nació en el año 384 a.C. y vivió hasta el 322 a.C. Nació en Estagira, en el norte de Grecia. Sin embargo, de joven se fue a Atenas a estudiar precisamente con Platón. Es interesante señalar, y muchos intérpretes y lectores de Aristóteles lo señalan, el padre de Aristóteles era médico y él era biólogo. Entonces había siempre un interés por la naturaleza, por el movimiento, por lo físico, que va a influir mucho, como veremos, en la obra de Aristóteles. Como siempre me parece interesante, pese a lo que les comentaba, la opinión de algunos filósofos, que no vale la pena hablar de la vida personal de los filósofos, por supuesto no la vida privada. En el caso de tanto de Sócrates como Platón y Aristóteles, creo que es interesante por el compromiso que mostraron con la vida política de sus comunidades, con la vida de su mundo contemporáneo, digamos así. Leo brevemente entonces un fragmento de biográfico de Aristóteles. Nació, como les decía, el año 384 en Estagira, ciudad griega en la Calcídica. A la edad de 17 años fue a Atenas y entró a la academia para estudiar allí bajo la dirección de Platón, de quien fue discípulo durante 20 años. A la muerte de Platón, 348 o 47 a.C., dejó Atenas y con su condiscípulo Genócrates se dirigió a Asia Menor. Los dos filósofos se establecieron en Asos, donde se unieron a un pequeño grupo de platónicos que gozaban de la protección de Hermes, tirano de Antarno. Aristóteles permaneció ahí 3 años a la cabeza de una escuela organizada según el modelo de la Academia Platónica. Fue después a Mitilene y allí recibió la llamada del rey de Macedonia, Filipo, de cuyo padre, el padre de Aristóteles había sido médico, o sea, había un vínculo ahí, y le rogaba que se dedicara a la educación de su hijo Alejandro, que luego sería nada menos que Alejandro Magno. Se dirigió a la corte de Macedonia, Aristóteles, donde permaneció hasta la partida de Alejandro para su expedición al Asia. Salió Alejandro, como ustedes saben, a conquistar más o menos el mundo. Regresó entonces Aristóteles a Atenas y fundó el Liceo, escuela llamada peripatética, en la que enseñó durante 12 años. A la muerte de Alejandro Magno, el Partido Nacionalista Ateniense, dirigido por Demóstenes, se alzó contra él y quisieron condenar a Aristóteles. Aristóteles dijo que no iba a permitir que Atenas cometiera un segundo crimen de lesa filosofía y se retiró a una isla donde murió, una isla donde tenía una propiedad heredada de su madre, y murió poco después a la edad de 62 años. Conservamos textos diversos de Aristóteles. La mayoría se supone que eran textos para la enseñanza interna, no para la difusión. Dicen que los de difusión eran muchos dialógicos, pero esos no han llegado a nosotros. Lo que tenemos es una obra ciertamente muy vasta. Y eso quería hablarles ahora, introducir un poco en esta obra tan grande para ver qué lugar tiene ahí la filosofía política aristotélica, que es lo que vamos a tratar en las clases, luego el control la próxima semana. Hay muchas clasificaciones de la obra de Aristóteles. Él mismo da diversas descripciones de sus obras, pero digamos que podríamos dividirlas básicamente primero en una filosofía teorética, que precisamente la idea es, cuyo propósito es alcanzar el conocimiento en cuanto tal. Y aquí encontramos, dentro de este campo de la filosofía teorética o la episteme, encontramos la física, la matemática y la metafísica o filosofía primera. En ella nos vamos a detener ahora un poco justamente para tratar de entender la diferencia con la metafísica platónica. En segundo lugar tenemos lo que llamamos la filosofía práctica,
al interior de la cual están precisamente la ética, la filosofía política, la retórica, el arte de buen hablar, la economía, y tenemos finalmente lo que se llama la filosofía poética, o que versa sobre la producción, la técnica, el arte. ¿De acuerdo? Poética, dicen algunos, en realidad la palabra es poiesis, que ya lo hemos mencionado, recuerden en ese cuadro de formas de actividad racional que estudiamos en Sócrates. También tiene, por supuesto, una tremenda lógica, muy importante, además de una serie de libros de tratados sobre la naturaleza, sobre los animales. Hay quienes dicen, les decía al inicio, que por esta influencia paterna, médica, y él como biólogo, Aristóteles estaba muy interesado en lo visible, en la naturaleza tal y como se ve. Algunos hablan incluso de un filósofo del sentido común, y que miraba el mundo con ojos de biólogo. Entonces, en esa perspectiva, habiendo sido 20 años discípulo de Platón, ciertamente hay una influencia fortísima de la filosofía platónica en Aristóteles, pero vamos a ver cómo en la metafísica, precisamente en aquella ciencia primera que estudia el ser en tanto ser, Aristóteles marca una distinción importante. No vamos a entrar en detalle en todas las críticas que le hace a Platón, sino más bien vamos a ver las partes propositivas de Aristóteles que nos van a permitir entender un poco cómo es su aproximación a lo que llamamos la filosofía práctica, que es en el terreno que nos movemos aquí en el curso de filosofía social, digamos así, ¿no? Entonces, algunos temas importantísimos de la filosofía primera o metafísica de Aristóteles, que vamos a contraponer un poquito con, que él mismo obviamente contrapone con la metafísica aristotélica, esta ciencia del ser en cuanto tal, de los primeros principios y las primeras causas de todo lo que es. Así se define esta sabiduría metafísica o filosofía primera. Tiene como su objeto de estudio lo que Aristóteles llama la sustancia. ¿Sí? La sustancia es, en el caso de Aristóteles, aquello que existe por sí y en sí, y es precisamente el objeto privilegiado del estudio de la metafísica, pero la sustancia justamente no es entendida a la manera platónica de un universal que existe fuera de lo real, sino que para Aristóteles la sustancia es esta persona, este animal, este sujeto concreto. La sustancia, entonces, en Aristóteles, cuando él dice que la ciencia que estudia el ser en cuanto tal y que es por lo tanto pretensión de universalidad, ¿correcto? Al mismo tiempo nos está planteando que estudia la sustancia como este sujeto concreto y específico. La gran diferencia que hay aquí respecto de la idea platónica que existe fuera de lo sensible es que la sustancia, que es aquello que estudia la metafísica, en Aristóteles es siempre un compuesto de materia y forma. La forma, el eidos, que sería el equivalente a la idea platónica, es precisamente la esencialidad, lo que hace que esa sustancia sea lo que es, ¿de acuerdo? Pero esa forma, ese eidos, esa esencia, solo existe en tanto dada en una materia determinada. Y es así que Aristóteles precisamente discute la idea de que lo universal, aquello que estudia la ciencia, porque la ciencia no es de lo particular, ¿de acuerdo? La ciencia es de lo universal, pero lo universal no está por encima de las cosas concretas. Lo universal no es una idea que está por encima
de la materialidad. Justamente Aristóteles concentra su estudio de la metafísica como sustancia en tanto compuesto siempre de materia y forma. La forma, el eidos, la esencia, la universalidad se da siempre en una materia, y es entonces a partir de estos individuos caballos o de estos individuos hombres que podemos hablar de una universalidad que siempre está en la materia siempre está informada y la forma siempre está, digamos, materializada. Eso es lo que estudia la metafísica aristotélica. Entonces, como ustedes ven, la diferencia es radical, porque es una rescatar, si quieren ustedes, la idea platónica de una esencia universal, pero que solo existe en tanto dada en una materia, ¿no? Es esta tensión de lo particular universal, una de las primeras tensiones importantes, y segundo, esta unidad siempre dada entre materia y forma. Eso no quiere decir que no podamos, a través de un ejercicio intelectual, digamos, distinguir esas universalidades, pero no se les da una existencia alternativa al mundo real, sino son partes, están encarnadas en el mundo, y eso es lo que la metafísica estudia. La sustancia concreta, este hombre o este caballo o esta obra, siempre como unidad de materia y forma. Porque le interesa mucho a Aristóteles, y eso es un segundo paso importante, explicar el movimiento. Ustedes saben que en Platón, como Aristóteles, hay siempre la idea que la propia naturaleza tiende hacia fines. La mirada aristotélica es una mirada muy teleológica de fines, ¿correcto? Tanto en lo teórico como en lo práctico. La naturaleza dice que siempre tiende a fines, y vamos a ver en la ética y en la política también cómo los seres humanos tendemos siempre hacia fines. Podemos llamarlos esos fines de diferentes maneras. Para poder explicar en la naturaleza que se ve el movimiento, entonces Aristóteles propone que para dar cuenta del cambio hay que explicar el movimiento mediante 4 causas diferentes. Esa es la famosa, de los famosos tipos de causalidad aristotélica. Aristóteles habla de uno, la causa material. Siempre estamos en un plano material, la naturaleza tiene un plano material que es tan importante como que implica que haya decadencia y muerte, pero que también, lo estoy citando literalmente, que haya macho y hembra. Es decir, es en la materia donde se incrusta una esencia determinada, que sería la causa formal, ¿correcto? La causa formal, el eidos, es lo que precisamente hace que esa materia sea lo que es, que sea este hombre, que sea este caballo, que sea esta obra de arte. Para que pueda haber este movimiento, tiene que haber una causa eficiente, una especie de causa motriz que ponga en movimiento, que sea justamente, por ejemplo, el agente en la procreación. La causa eficiente es el padre, que le pone, curiosamente, y eso es un caso interesante, que le da la forma, la esencia, en tanto adulto, varón ya realizado, al unirse lo masculino con lo femenino, el adulto varón es el que le pone la esencia, y finalmente, disculpen la redundancia, existe la causa final, ¿no? Que es aquello a lo que aspira a la sustancia, como lograr su plenitud, su perfección o su realidad plena. Esto es de la mano, digamos, con la necesidad de juntar siempre materia y forma, o sea, de no hacer de la forma algo separado. La necesidad de distinguir en la sustancia una multiplicidad de aspectos es lo que nos da a la vez la posibilidad de explicar el movimiento. Para Aristóteles, el movimiento, que es una forma de cambio, y es lo que vemos en la naturaleza todo el tiempo, y según él, las ideas platónicas no alcanzaban para dar cuenta de esas diferencias naturales, porque recuerden ustedes que cuando tratábamos de comprender
cómo participaba el mundo sensible del mundo suprasensible. Platón hablaba de participación o de imitación. Aristóteles encuentra que estas son metáforas que no alcanzan a explicar las cosas. Entonces, para explicar el movimiento quiere decir cómo una forma llega a plasmarse en una materia, ¿sí? Y acá viene otra distinción conceptual muy importante, que es la distinción aristotélica entre potencia y acto, entre dynamis y energía, es decir, la forma, la esencia, lo que sería el eidos, digamos, la idea platónica, pero como les digo, siempre materializada en un ser concreto, es el paso de la potencia al acto. No es justamente los problemas que tenían los presocráticos para explicar el movimiento. Parménides, por ejemplo, no puede ser que el agua deje de ser agua y se convierta en vapor. No, justamente Aristóteles dice por qué hay diferentes tipos de causas. El agua puede llegar a ser vapor porque es en potencia también vapor, depende de la causalidad y el movimiento que ahí hay. Entonces, es un intento muy complicado, acá lo estoy simplificando lo más posible, de dar cuenta de los fenómenos naturales en tanto naturales, del movimiento en tanto movimiento, del cambio en tanto cambio, y precisamente de decir, sí, la metafísica se ocupa de los universales, pero ellos están en los seres concretos. Entonces, con esto Aristóteles pretende salir de este, según él, impasse de la filosofía platónica que nos deja con mundos escindidos. Aristóteles es platónico, sí, porque insiste en que hay una forma, idea, eidos o esencia, que es lo que le da sentido el ser humano, porque tiene, la humanidad es un ser humano, pero la humanidad siempre está encarnada. Esa sustancia que dice Sócrates, que es lo que estudia la filosofía primera, es aquello que no se puede predicar de nada. Se le pueden atribuir un montón de accidentes, si Sócrates es grande, es alto, es feo, es rubio, decían que era, en algún lugar mencionan que Sócrates era como un sileno, que era un ser muy feo por fuera, pero muy hermoso por dentro. Todos esos son accidentes de la sustancia, que a su vez es un ser humano, ¿correcto? Entonces, y vienen todas las distinciones posteriores. Aristóteles es uno de los grandes maestros de la distinción de sustancia y accidente, de distintas formas de predicación, etcétera, que desarrollará en la lógica, ¿no? Entonces, quería mostrar cómo nace la propuesta aristotélica en este intento de reconciliación, si quieren ustedes, con la naturaleza, con el movimiento, con la materia, con las finalidades concretas también que vamos a ver ahora en lo humano. Hay quienes, por supuesto, piensan que no resuelve esto y que ignora que Platón sí se da cuenta que hay un problema en la interrelación entre el mundo de las ideas o el ámbito de las ideas y el ámbito de lo sensible, cuando uno en los últimos diálogos habla de un demiurgo, que es un demiurgo es un mitad demonio, mitad Dios, que le da forma al mundo. En todo caso, es cierto que Aristóteles largamente en la metafísica desarrolla esas críticas a la universalidad separada en otro ámbito de las ideas platónicas y nos mete en el mundo de la sustancia, lo cual hace entender también que en el plano de lo práctico, que es en el que nosotros realmente nos movemos en este curso, Aristóteles tampoco se refiere a una república ideal, sino a analizar cómo vive el hombre y cómo puede en una polis realmente llegar a la plenitud, el individuo siempre y solo siempre dentro de una comunidad. Dicho esto, entonces espero que quede algo claro y lo vamos a ir conversando seguramente cuando tengamos en nuestras clases sincrónicas. Vamos a entrar al concepto aristotélico de lo político, que como ustedes saben forma parte de la filosofía práctica, y lo que es muy interesante y lo que quiero que quede ahora claro para ayudarlos, apoyarlos en su lectura, acompañarlas y acompañarlos, perdón, en su lectura, es el vínculo clarísimo que Aristóteles hace entre ética y política, ¿no?
les leo, y esto lo dice al inicio y al final de la Ética Nicómaco, que es uno de los textos claves para entender la filosofía práctica aristotélica. En la Ética Nicómaco, donde comienza diciendo toda arte y toda investigación, y del mismo modo toda acción y elección parece entender algún bien, por eso se ha dicho con razón que el bien es aquello a que todas las cosas tienden. Si existe, pues, dice, algún fin de nuestros actos que queramos por él mismo y los demás por él, y no elegimos por otra cosa, pues así seguiría hasta el infinito, ese fin sería lo bueno y lo mejor. Si hemos de intentar comprender de modo general cuál es y a cuál de estas ciencias facultades pertenece comprender este fin ulterior o lo mejor, tales dice manifiestamente la política. Y estamos leyendo la Ética Nicómaco, ¿no es cierto? Por eso es que, si bien, puesto que la política se sirve de las demás ciencias prácticas y legisla además qué se debe hacer y de qué cosas hay que apartarse, el fin de ella comprenderá los de las demás ciencias, de modo que constituirá el bien del hombre. Pues aunque el bien del individuo y el bien de la ciudad sean el mismo, escuchen, es evidente que será mucho más grande y más perfecto alcanzar y preservar el de la ciudad, porque ciertamente ya es apetecible procurarlo para uno solo, pero es más hermoso y divino para un pueblo y para ciudades. Este es, pues, el objeto de nuestra investigación, que es una cierta disciplina política. Es claro entonces para Aristóteles, en términos de su filosofía práctica, que la ética es una disciplina política y que la filosofía política viene precisamente a continuación de la ética. Y por eso la ética termina diciendo, en los últimos párrafos, pues bien, como nuestros antecesores han dejado sin investigar lo referente a la legislación, quizás será mejor que lo consideremos nosotros. Y por lo tanto, estudiemos en general lo relativo a la constitución política a fin de completar, en la medida de lo posible, la filosofía de las cosas humanas, de los asuntos humanos, ¿sí? Y examinadas estas cosas, quizá podamos ver mejor al mismo tiempo cuál es la forma mejor de gobierno y cómo va a ser ordenada cada una y de qué leyes y costumbres se ha de servir para hacerla mejor en su género. Comencemos, pues, a hablar de esto. Y esto es lo que él hace en la política que ustedes están leyendo. Quizás podamos ver mejor al mismo tiempo cuál es la mejor forma de gobierno y cómo ha de ser ordenada cada una y de qué leyes y costumbres se ha de servir para hacer la mejor en su género. Entonces, lo que nos indica Aristóteles en su filosofía práctica como ética y política es precisamente esta conjunción entre lo ético y lo político. Y decíamos, el otro día conversando en la clase también, a propósito de Sócrates y Platón, que en la ética Aristóteles plantea, que no es ahorita lo que vamos a estar en detalle, el concepto de virtud, ¿no es cierto? Decíamos que la virtud se define como hábito, pero Aristóteles hace una distinción muy interesante entre virtudes éticas, que son estas que son hábito, el hábito de elegir el justo medio, y virtudes dianoéticas, virtudes intelectuales, que sí pueden tener que ver con aprendizaje, con experiencia. Ahí está, por ejemplo, lo que estudiamos en ese cuadro, recuerden, de diversas formas de racionalidad. Ahí está la frónesis, la prudencia en tanto excelencia de la razón práctica. Entonces, hay vínculos importantísimos entre la virtud entendida como hábito, costumbre, y la virtud en su nivel de arete, digamos, de la razón práctica como prudencia, que siempre además se retroalimentan, porque recuerdan ustedes que decíamos al final elegir el justo medio como elegiría el hombre prudente, ¿no es cierto? Entonces, el estudio ético de Aristóteles, que tiene que ver con la plena realización de lo humano, con la virtud, es al mismo tiempo ciencia política. Eso es lo que quería decir y espero que quede claro un poco el vínculo que iremos desarrollando luego entre este aceptar el movimiento, la fenomenalidad, diríamos ahora, del mundo, y también la particularidad de las vidas sin aspirar a una
utopía, digamos así. Hay autores que insisten mucho en este carácter no utópico de la filosofía política aristotélica. Y para terminar, quisiera leerles algunos rasgos que Aristóteles introduce en el libro primero de la filosofía política. Ustedes lo tienen a mano, pero no están obligados a leerlo, se los ha recomendado, pero simplemente les señalo algunas de las ideas importantes que están enunciadas ahí, que marcan la pauta de todo el libro, que es un libro grande e importante también, y es la idea de que el ser humano es siempre miembro de una polis, comunidad política. Les he dicho que cuando encuentran la palabra social no le hagan caso, porque es una palabra que en griego no existía. Veremos eso en el surgimiento de la modernidad y el contrato social, etc. En lo político consiste, esta es una afirmación interesante, muy interesante, en gobernar y ser gobernados. Claro, cabe la pregunta, y eso se hace en el libro tercero que ustedes están leyendo, si no es mejor que gobierne siempre el mismo, porque eso le da continuidad. Toda comunidad política, dice Aristóteles, existe por naturaleza y ella es fin, y acá hay otra vez el debate silencioso o explícito con los sofistas, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que ponían naturaleza y convención o ley, y para Aristóteles toda comunidad existe por naturaleza y ella es fin, ella es telos. ¿Y por qué? Porque acá hay una definición muy importante, dos digamos, porque el ser humano, dice Aristóteles, el hombre es un animal político. Quien carece de ciudad está por debajo o por encima de lo que es ser hombre. ¿Y por qué es un animal político? Porque es el ser vivo que puede hablar, porque es el ser vivo que tiene palabra, el ser que habla, por lo tanto es capaz de discurso, y por lo tanto, y acá es fundamental este vínculo, hace patente lo provechoso y lo nocivo, puede distinguir lo justo y lo injusto, lo bueno de lo malo. ¿No se dan cuenta? Este vínculo es estrecho, es clarísimo, espero que les quede claro. ¿Y por qué entonces la polis es la comunidad, es anterior al individuo? Porque es el bien común donde se realiza este ser que es animal político, porque habla y porque puede decir lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Bueno, espero que esto los y las acompañe un poco en la lectura del libro tercero de la política, cuyo control será la próxima semana. Gracias, que estén todos bien en casa, por favor cuídense mucho, paciencia, que ya queda poco de encierro total, y apoyemos para que esta pandemia comience a bajar el pico. Muchísimas gracias.